Ayer estuve hablando de lo que es la primicia. En realidad lo que estuve hablando era lo que era un cristiano, ¿no? Lo que está alrededor de la fe para amar y tener esperanza de un ser humano en esta tierra después que Dios le abre los ojos para que pueda ver la acción tan bellísima que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Necesitamos el rescate de Dios y este pues es el único que puede rescatar y el único que puede salvar. Y ya lo hizo en nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos alcanzar esa vida eterna que Él ofrece a la humanidad. Y me basé ayer en 1 Corintios 15, hablando de lo que era la primicia, porque esa resurrección de los muertos es clave en la fe de un ser humano, pues ella es la que le puede dar la vida a aquel que ha sido justificado por la fe en la muerte del Señor Jesucristo. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa tipología que existe en el judaísmo, de lo que es la fiesta de los primeros frutos. Pues ella está en medio de la Pascua y el Pentecostés, que no es otra cosa sino la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo a la tierra. En medio pues tuvo que haber ido la resurrección. Y dice Pablo en 1 Corintios 15, en el verso 23, pero cada uno en su debido orden, hablando de las resurrecciones. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Y es por eso pues que este es hecho primicia en su resurrección. También hablé de 1 Corintios 6, de que pusiéramos los ojos en lo que nosotros éramos. Nosotros no venimos de ser judíos, nosotros venimos de ser gentiles. Gentiles es gente que no es judía y punto. Así lo aplica, ¿no? Cuando Jesucristo envía a Ananías a imponerle las manos en la cabeza a Pablo, no era Pablo, era Saulo, ciego por el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dice a Ananías, este me es instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles, a todas las naciones que no son judías, a todas las naciones que no es Israel, porque hay una sola nación Israel, no son varias Israel ni varios judíos. Entonces todo lo que sea fuera de Israel, pues Pablo fue asignado para que nos trajera este evangelio, ¿no? Este evangelio que lo explica tan claro en todas sus epístolas. Son nueve epístolas dirigidas a 7 iglesias, a 7 corazones, que en el Nuevo Testamento están tipificados como 7 regiones, que fueron las regiones que Pablo visitó y que atendió. Pero en realidad son los corazones de los seres humanos allí, enmarcados en cada uno. Se puede usted identificar con cualquiera uno de ellos, siempre y cuando los lea, pues. Tiene que leerlos para saber de qué estábamos hablando, de qué estaba hablando Pablo. Y al leerlo usted podría identificarse con una de ellas. Son 7 iglesias que Pablo atendió y les hizo 9 epístolas. Dice en 1 Corintios 6 que nosotros éramos injustos y que no heredaríamos el reino de Dios, no lo heredaríamos. Nosotros éramos fornicarios, idólatros, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y como tales no heredaríamos el reino de Dios. Y Dios no nos da el perdón a través de la ley. Fuimos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es lo que usa Dios para justificarnos delante de tan grandes pecados en los cuales nosotros vivíamos. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo que Dios va a usar para justificarnos. Y esa justificación es la que nos lleva a la esperanza, diciendo Pablo en el mismo Romanos 5, en el verso 5, esperanza que no nos debe avergonzar. Porque el amor de Dios tras esta justificación, y esta justificación es por amor, pero tras ella viene el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es una dádiva hermosa que ayer estaba diciendo que no la tuvieron los judíos. El Espíritu Santo en el corazón de los que son justificados. El Espíritu Santo en el corazón de los que creyeron. O sea, somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. La primera acción que debe funcionar en el ser humano es la fe. Es creer en Jesucristo. Y Pablo no habla de Jesucristo solamente en el derramamiento de sangre y en la muerte.
en todo Jesucristo. Creer en Jesucristo es creer en su muerte, en su derramamiento de sangre, en su resurrección y en todas sus enseñanzas, en toda su doctrina, la cual transmitió a los apóstoles del Cordero. Cuando en este programa o en este ministerio se habla de apóstoles, yo hablo de los 12 apóstoles que sus nombres están escritos en los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén, según el libro de Apocalipsis. Si mal no recuerdo es el capítulo 21:14. Y si no es el 21:14, lo puede buscar en el 22:14, pero no recuerdo ahorita. Entonces, cuando yo hablo de apóstoles, es importante que el que me oye entienda que estoy hablando de la verdad de la palabra de Dios, no de las mentiras que se han creado los hombres, hablando de apóstoles regados por el mundo, ¿no? Esta enseñanza que Jesucristo transmitió, el libro de Hechos capítulo 2, habla de la doctrina de los apóstoles, y creer en Jesucristo no es solamente creer en, vuelvo y repito, en su muerte, resurrección, ascensión y sentándose a la diestra del Padre, mientras el Padre le pone todo dominio y todo principado y potencia y todo señorío y todo nombre que se nombra. No solamente, y es creer en todo lo que es Jesucristo. ¿Ve? Eso nos da esperanza. Y esa esperanza solamente está manifestada en el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones, de Cristo, de Dios y Cristo en nuestros corazones. Porque Cristo, cuando aún éramos fornicarios, adúlteros, ladrones, estafadores, avaros, mentirosos, bla, 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 bla. Bueno, aquí dice cuando éramos débiles. Pero en la palabra débiles yo hago un paréntesis y le digo eso. Esas debilidades que nosotros traíamos del mundo, que estando en el mundo nos parecían normales en nuestro ser. Pero delante de los ojos de Dios, presentado ante la palabra de Dios, no son nada normales. Nos llevaban a la muerte. Esa debilidad, Cristo, cuando éramos aún así débiles, a su tiempo, Él, bendito sea su nombre y para siempre la gloria, murió por nosotros. Muy bien. Entonces aquí voy marcando lo que es el gentilicio por fe, creer, hacerse iglesia. ¿Ve? Hasta ahora en ninguna parte hablamos de la ley, ni de primicias, ni de Pentecostés, ni de Pascua, ni de que si el vecino tiene ídolos, tú tienes que agarrar un palo y irrumpir su puerta, romper los ídolos y después sacar al vecino afuera y caerle a palo y a piedra. Esa es la ley. Hasta ahora no hablamos de que si tocamos algún animal, como por ejemplo un pollo, antes de prepararlos, ¿verdad? Yo tengo que aislarme 7 días para quitarme la contaminación según la ley de la mortandad de ese pollo. Hasta ahora no hemos hablado de eso. Esa es la ley. Yo estoy hablando hasta ahora de lo que usó Dios para rescatarme de adúlteros, fornicarios, mentirosos, avaros, idólatras, bla, 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 bla. Pecadores. Gentiles, pecadores. ¿Ve? Entonces somos justificados cuando nos presentan el Evangelio. Cristo murió por nosotros para pagar ese pecado. Lo creímos y el derramamiento del amor de Dios en nuestros corazones, su precioso Espíritu Santo bautizándonos para un propósito extraordinario. El Espíritu Santo va a soltar un alma que bautice en la redención allá. Es por eso que es importante leer esto que está acá en Romanos 5. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira venidera, el trono blanco que aparece en Apocalipsis 20. La furia, la ira de Dios ante los que no creyeron. Recuerden que Dios, desde el mismo momento que Jesucristo asciende al cielo, Dios le resucita de los muertos, abre el periodo de gracia, que es este derramamiento del amor de Dios en el corazón de los hombres. Es mi Padre y yo haremos uno y haremos morada en Él, el Espíritu Santo. Desde ese momento hasta ese trono blanco, hasta ese juicio que va a tener cada persona que no haya creído, va a tener la ira y la furia, porque no creyó. Su destino es lago de fuego. Dice la Biblia que el infierno entregará a sus muertos, el mal entregará a sus muertos, la muerte entregará a sus muertos.
todas las almas serán puestas delante del trono blanco para el juicio de sus obras, para la furia de Dios. Si no está escrito esas almas en el libro de la vida, si no fueron justificados por Jesucristo, esas personas serán condenadas a una eterna perdición, condenadas a un lago de fuego, separadas de Dios. Esas personas no, esas almas, porque fueron personas cuando estaban en el planeta Tierra. En ese momento no van a ser personas, van a ser almas dispuestas para un juicio. Entonces dice la Biblia en Romanos 5, sigo leyendo, verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de esta ira. El 10 dice, porque si siendo enemigos, por eso es que hablamos arriba, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, una paz que alcanzamos en la fe, porque éramos enemigos. El mundo es enemigo de Dios. El mundo no es enemigo de Dios. Para Dios, el mundo es enemigo. Porque mucha gente dice, no, yo no soy enemigo de Dios. ¿Quién querría ser enemigo de Dios? Pero la ignorancia lo mantiene allí. El que yo no quiero ser enemigo, pero sí se ha hecho enemigo. Y aquí lo está diciendo porque sí siendo enemigos. Y lo está reconfirmando el mismo Romanos 5, al verso 1, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, alcanzamos paz para con Dios. O sea que hay una línea de enemistad mientras no creamos en el Señor Jesucristo. Usted no tiene que ser un gran pedófilo y asesino para ser enemigo de Dios. Usted con tan solo no creer en el Señor Jesucristo, eso le va a hacer vivir en su vida errónea, como dice Pablo en Corintios. No heredarán el reino de Dios, porque ahí no solamente están los grandes pedófilos y asesinos, ahí están los chismosos también, y están los murmuradores y los avaros, que no son pecados tipificados por ninguna ley humana como delito, pero por Dios sí. El adulterio no está tipificado como ley humana para castigo penal. En ningún país del mundo dice que un adúltero puede ir preso. Por eso es que en la mente de los seres humanos creen aún que podría ser adúltero porque no me van a llevar preso. No, te hace enemigo ser adúltero, te hace enemigo de Dios. Porque si en la ley de Dios, si está puesto que si eres un adúltero, eres un pecador y estás destituido de la gloria de Dios. Aunque ningún país te condene tu adulterio. Igual el chisme, la murmuración y pecados que aún nosotros practicamos de una forma cotidiana, sin tener el cuidado de que si estamos ofendiendo a Dios o no, porque como es tan normal practicarlo, yo lo voy a practicar porque no es ni siquiera delito. Nadie me va a llevar preso por meter un chismecito o por decir una mentirita blanca. Pero eso es lo que te hace enemigo de Dios, porque Dios sí aborrece la mentira y aborrece el chisme y aborrece el adulterio. Es lo importante que nosotros debemos entender. Si usted todavía no ha creído en el Señor Jesucristo y todavía sigue creyendo en sus conceptos, en sus pensamientos, en sus razonamientos, tales como los que acabo de decir, permítame decirle con todo amor, es enemigo de Dios. Tienen que entender que hay una enemistad, que ese estilo de forma de pensar, ese razonamiento, esa forma de pensar, esa forma de actuar, lo hace enemigo de Dios y que está destinado para la ira venidera, la ira de Dios y la furia de Dios en un juicio final. Que ese juicio pudiera no alcanzarlo cuando usted se ha juzgado en este tiempo, cuando cree en Jesucristo, porque el juicio a las naciones comenzó en la cruz del Calvario. Para los que creen, si nosotros creemos, ya somos juzgados. Si creemos en este planeta, en nuestras almas, en estos cuerpos, ya somos juzgados al creer. Y el veredicto final, en vez de la ira, la furia de Dios para el lago de fuego, es perdón de pecados. Porque Dios cobró su pecado en la cruz. Se lo cobró el cuerpo. Mire, dice la Biblia que el cuerpo de Jesucristo, Dios lo hizo pecado para cobrar el pecado suyo. Él está siendo el sustituto perfecto, está siendo propicio para su pecado. Y a usted lo que le puede alcanzar es el perdón de Dios si cree en este Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo habla acá de justificado. Mire, la carta a los romanos es tan perfecta. Tendría que leerla toda para que usted pueda entender lo que estoy hablando. Y estoy hablando de la justicia de Dios. Dios está cobrando, va a cobrar el pecado, va a cobrar el pecado de cada uno de los hombres que pasaron por esta tierra.
Pero si esos hombres en esta tierra creemos, ahí ya cobró el pecado, en Cristo. Si se va de esta tierra sin esa fe, usted se va a enfrentar igual a ese juicio, pero ya no para perdón, sino para condenación. Muy bien, dice que porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida en la resurrección. Cuando Dios lo resucita de los muertos, lo levanta para vida eterna. Y aquellos que creímos en su muerte, podríamos tener la esperanza en nuestro corazón de que seremos levantados para vida eterna. Si está en YouTube, por favor suscríbase a mi canal, denle a me gusta a estos videos, compártalo. Y si está en Facebook, envíenme una solicitud de amistad en cuanto vea el video, porque eso también nos va a ayudar para que el algoritmo continúe ofreciendo el video. Para ser más claro, lo que es caminar en esta fe está en Romanos 8, y se lo voy a leer. Pero usted no puede pasar a Romanos 8, o estoy en Romanos 5 desde el 1 y leí como hasta el 10. Pero usted no puede pasar a Romanos 8 si primero no lee Romanos 6 y Romanos 7. Yo por encimita se lo voy a hacer porque es un programa de radio, pero yo le invito a que lo lea en su casa. En Romanos 6, dice, en Romanos 5 más adelante él habla de que el pecado fue tapado, fue cubierto, se puede cubrir con la ley, porque es la ley quien te juzga y quien te señala, no juzga, sino que te señala como fiscal, ¿no? Hablando de un juicio, de que eres pecador, porque la ley dice no codiciarás, y si tú eres codicioso, hasta tanto no te enteres de que la ley dice no codiciarás, no te haces pecador. Entonces la ley llega al mundo no para dar primicia la primera semana de diciembre. La ley llega al mundo para decirte, eres pecador, tu vida es pecaminosa. Para eso llega la ley al mundo, para acusarte, es fiscal de este juicio. Entonces, tras la ley, dice Romanos 5, abunda la gracia. Dice que abunda la gracia, ya no para tapar el pecado, sino para la gracia, bendito sea el nombre del Señor. La gracia es para quitarte el pecado. La ley te acusa como fiscal, la gracia te quita el pecado. La gracia te perdona. La gracia, Jesucristo en la cruz, muriendo por los pecadores, derramando su sangre para la expiación de pecados. Jesucristo en la sepultura, sepultando nuestras vidas. Jesucristo en la resurrección para darnos vida eterna. Jesucristo ascendiendo al cielo y junto al Padre enviando a su Espíritu Santo para derramar su amor en los corazones de los que creen. Esa es la gracia. Ella te quita el pecado. Entonces ahí donde mucha gente incluso hace la confusión, ¿no? Entonces pecaremos, entonces como hay abundancia de gracia, puedo pecar. Para yo leer Romanos 8, yo tengo que pasar por Romanos 6, donde empieza, ¿qué pues diremos entonces? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice Pablo preguntando. Y él mismo responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en todo Romanos 6 habla de que si tengo el Espíritu Santo en mí, ya soy un beneficiario por bendición y por amor de Dios, de la gracia de Dios. ¿Cómo podría mantenerme en el pecado? Y es un llamado a la iglesia ya, porque la iglesia tiene derramada el amor de Dios en su corazón. Y el mundo está por ser embestido por él cuando crean. Dios quiere, pero el mundo se rehúsa. ¿Ves? Entonces, si ya yo lo tengo acá, hay un llamado en Romanos 6, el pecado no debería estar en mí. Yo debería estar bien claro y consciente de que debe morir el pecado en mí. Y también le invito a pasar a Romanos 7, que tampoco se los voy a leer. Tiene que leerlo en casa para que entienda esto. En el verso 1, Pablo dice así, hablándole a Roma. En Roma y en toda la región donde Pablo presentó a Jesucristo, habían judíos. Y pregunta, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y hay un paréntesis muy clave en el verso 1 de Romanos 7. Pues hablo con los que conocen la ley.
Aquí le está hablando a judíos en Roma. ¿Ve? En el Romano 6 está hablándole a los gentiles, a los romanos que no conocían el judaísmo. Y en el Romano 7 se dirige a los que conocen la ley, judíos en Roma. Que la ley, dice que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive. Y hace un ejemplo extraordinario con un matrimonio para hacerle entender al judaísmo que la gracia no tiene nada que ver con la ley. Y les dice así: la mujer casada está sujeta por la ley. Estoy hablando de Romanos 7, capítulo 7, verso 2. Mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, si en vida el marido, si tuviera en vida el marido, ella será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Voy a repetir. Si una mujer se une con otro hombre estando casada, está sujeta a la ley del marido, será llamada adúltera. Pero si una mujer es viuda o se muere este marido y se une a otro, dice la Biblia que no será adúltera. Y entonces dice el ejemplo: así también vosotros. ¿A quién? Pues le hablo a aquellos que conocen la ley. Eso es para los que conocen la ley. Por eso es que yo, siendo gentil, pagano, pecador, conociendo la gracia, yo leí la ley, pero no para seguirla. Yo leí la ley porque me impactó en su hermosura y su perfección. Y porque como buen cristiano debo leer todo, porque el cristiano no se basa no solo en el Nuevo Testamento, sino también el judaísmo y su Torá, su Pentateuco, sus profetas, sus salmos, también forman parte del cristianismo y yo debo leerlo. Pero para yo entender mi identidad como iglesia, no para hacerme judío. Entonces dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mire la explicación que le está dando Pablo a los romanos que conocían la ley, o sea, los judíos que estaban en Roma. Por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Está haciendo un llamado a: ahora tienes que morir para la ley y unirte a Cristo, como la mujer que cuando se le muere el marido puede unirse a otro hombre. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, y vuelve a retomar el asunto del pecado, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. La ley los acusaba, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, un nuevo régimen, el del Espíritu, y este Espíritu está con E mayúscula, habla del Espíritu, de la gracia derramada, del amor derramado en nuestros corazones, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? Ahora vuelve a hacer otra pregunta extraordinaria Pablo. ¿La ley es pecado? Y vuelve a decir: en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado si no fue por la ley, porque tampoco conociera yo la codicia si la ley no dijera: no codiciará. La ley era el fiscal. La ley era el fiscal de hacerse llamado. Por eso es que yo quiero llevarlo ahora a Romanos 8 para que usted entienda lo que es ser un cristiano, una persona que verdaderamente, de una forma sincera, haya creído en esta gracia, ¿no?, puesta a la humanidad en nuestro Señor Jesucristo y que haya recibido el Espíritu Santo en él. Les voy a decir quién es. Esto lo han hecho de esto, unos se echan la culpa a otro, unos le tiran piedra a otro. Y es tan clara la palabra. Miren Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es que, pero es que no viene desde Romanos 8. Él viene de Romanos 1, hay que leerlo. La pregunta aquí es: ¿quiénes somos los que estamos en Cristo Jesús? Y aquí Pablo va a dar unas señales extraordinarias de quiénes son los que estamos en Cristo Jesús. Él dice aquí quiénes son los que estamos en Cristo Jesús. Miren lo que dice Pablo, lo que es un cristiano o lo que es estar en Cristo Jesús, y que será libre de la ira venidera, como decía en Corintios, y de la condenación eterna, que es el trono blanco. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Voy más lejos. El verso 2, Romanos 8, verso 2.
Sigo leyendo. Porque la ley del Espíritu, y está hablando de esta nueva regla, de esta nueva ley que estaba diciendo en Romanos 7, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de Romanos 6, Romanos 5 y 6, y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, y la ley de Romanos 7, la ley del judaísmo, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, todo el pecado lo hizo en semejanza de carne de pecado en Jesucristo. Y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne de Jesucristo, en la carne de Jesucristo, Jesucristo hombre, para que la justicia de la ley, Romanos 7, se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, voy aquí para que usted vea lo que es un cristiano y lo que no es un cristiano. Porque los que son de la carne piensen en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y estas no son cosas espirituales, no, vean lo que son las cosas del Espíritu, para que comparándolo y haciendo un antagonismo absoluto a las cosas de la carne. No es una forma espiritual, un esoterismo o una brujería hechicera evangélica, no está hablando de eso, ni de visiones ni de magia. Ve aquí lo que es andar conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sigo aquí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y es lo que viene diciendo desde Romanos 5. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos aquí. Mas vosotros no vivís según la carne. Esto es lo que es un verdadero cristiano y lo que no es un cristiano, sino según el Espíritu. Entonces dice aquí como una forma sarcástica, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, aquí marca clarito, no es de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, aquí viene lo que no podría dejar de faltar en este programa hoy. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Voy a repetir eso. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. También vuestros cuerpos mortales en su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El pecado, hermano. El pecado es lo que nos mantiene muy lejos de Dios. Y la única manera de que el pecado que mora en mí, como dice el mismo Pablo aquí en Romanos, sea abatido, la única manera es que el Espíritu Santo viva en mí. El Espíritu Santo es quien va a abatir las obras y las concupiscencias y los deseos de mi carne. Es Él y solamente Él que va a llevarme a mí a mantenerme en firmeza durante todo el tiempo que me quede de vida en este planeta. Por eso es que es imposible que exista un descarriado. Es imposible. Si el Espíritu Santo mora en uno que creyó, este va a combatir todas las obras de la carne por el tiempo que le resta de vida en esta tierra a ese que fue justificado al creer en Jesucristo. El ser cristiano no se limita en que yo creo en Jesucristo y listo. No. Se extiende a que yo creo en Jesucristo, el Espíritu mora en mí y de ahí en adelante empieza un proceso
de que la carne debe morir por completo para que el pecado que moraba en mí sea abatido. Esta es una de las mayores fe que puede mover el cristianismo para que nosotros entendamos que no se trata de ninguna liturgia, de ninguna actividad religiosa, de ninguna religión, ni que se llame cristiana o, entre paréntesis, pseudo cristiana. Se trata de una vida muriendo todos los días a la carne. Yo vengo de ser gentil y me alcanzó la misericordia de Dios, fue por la gracia. Y pues en la gracia debo caminar. Entendiendo yo todas estas cosas, yo no tengo por qué sentirme bien aplicando ninguno, ni dos, ni tres artículos de la ley judía para yo sentirme que he pagado algo para con Dios, porque quien pagó todo en relación a mi persona, a Dios, fue Jesucristo. Todo, pagó todo, todo, todo. Consumado es todo. Dios les bendiga. Filadelfia 106.9 FM, lo que acaban de escuchar, Ondas de Libertad, en la voz de el evangelista Isaac Díaz, el productor nacional independiente número 12.546.